44 minutos sobre las 10 de la noche y vamos a atender en este momento del programa a una persona a la que agradecemos especialmente esta comunicación. Leandro de Justo, muy buenas noches. Leandro de Justo, buenas noches. Hola, Leandro de Justo, buenas noches. No, me parece que no vamos a poder mantener esa comunicación con Leandro de Justo y no sé si tenemos la conexión preparada con nuestra compañera María Cabegato, ¿puede ser? Tampoco tenemos la conexión preparada. Bueno, pues yo no sé cómo veis la posibilidad de introducir más cambios en esto de volar o no, Carlos. Bueno, yo creo que está sometido a una continua evolución continua. Lo que decía antes, Tuco, de que las agencias estatales revisan y multirevisan este tipo de accidentes, igual que en el tema del Albia, se obtienen conclusiones. Lo que sí es cierto es que la mayoría de las agencias estatales lo que hacen luego son recomendaciones y hay muy pocas obligaciones. Y eso es algo que quizás marque también los cambios en las aerolíneas, lo acabamos de ver. Hay normas en Estados Unidos que no están vigentes aquí, hay normas que cada país establece, pues en el tema, o cada aerolínea establece para sí. Aunque hay una normativa muy exhaustiva, hay un marco de actuación autónoma que no acaba de caminar, precisamente por eso, porque la mayoría de las cosas son recomendaciones. Y en el caso de las puertas también hubo recomendaciones, y en el caso de los miembros de la cabina también. Hombre, hay demasiada normativa, también es cierto. Pero a lo mejor cuando llegan estas cosas es cuando vemos que hace falta alguna vuelta más. Bueno, Pérez Bouza, falta por intervir. Eu non sei como estás procesando estas horas, impactados un pouco todos cos detalles do accidente, pero tamén con esas derivacións que teñen que ver ca seguridade, co tipo de mundo, en fin, o que vivimos, non? Bueno, eu creo que este suceso absolutamente arrepiante, que pasou de que parecía que podía ser un accidente de aviación a ser efectivamente un suceso absolutamente arrepiante, pon de manifesto cando menos dúas cousas, non? Que a seguridade total non existe e que a mente humana é absolutamente impredecible. E incluso eu creo que é máis fácil de introducir cambios que melloran a seguridade se isto fora un fallo mecánico ou un fallo de outro tipo, pero non cando ben provocado por un fallo, digamos, da mente humana. Non? Aí é moi difícil que se poidan introducir cambios que poidan evitar sucesos deste tipo. Deixame un momentiño porque teño esperando a ver se ahora conseguimos falar con Leandro de Justo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, por fin conseguimos hablar con usted. Como decía, le agradezco muchísimo esta comunicación porque hoy la verdad es que ha sido muy complicado hablar con algún piloto. Hay esa instrucción por parte del SEPLA de unificar los mensajes y le pido para arrancar casi una valoración personal. Yo no sé, como miembro del gremio, ¿qué sintió hoy cuando se enteró de los detalles que parece que indican la caja negra en relación con el siniestro de ayer? Vamos a ver, mire, yo hoy estuve todo el día fuera de casa y no he sentido nada. Ayer Telecinco me hizo una entrevista y no quisieron publicarla porque yo les he dicho que tenía toda la impresión de que eso no había sido un accidente sino un atentado. Yeah. Y les pareció tan fuerte que no lo publicaron y salió hoy en la 4 a las 2 de la tarde y efectivamente me dan la razón. Pero ¿qué le llevaba a usted a pensar que no era un accidente? Me da a pensar que teniendo en cuenta lo que es un avión, lo que es un piloto pilotando un avión y que un avión tarde 8 minutos, que son una eternidad en llegar al suelo, claro. Cualquier piloto con un pequeño sentido común comunica esa incidencia por 121.5, que es una frecuencia de emergencia que le escuchan todos los aviones que están volando alrededor y todos los aeropuertos que hay hasta 100 kilómetros alrededor. Claro. Entonces yo tengo mi versión y a lo mejor a ellos le pareció un poco duro mi versión, pero sin embargo ya ve que por desgracia me dan la razón. Que acaba siendo cierto. Usted incide en un detalle que efectivamente para los que saben, o sea, ustedes es importante y pone la cosa en su justo término porque en principio se decía que era un descenso de altitud muy rápido, pero efectivamente 8 minutos es mucho tiempo para que descienda un avión, ¿no? Mucho tiempo.
Mire, en 8 minutos un avión de esos anda 100 kilómetros, se traslada a 100 kilómetros, fíjese si es tiempo importante. Y un piloto, porque yo llevo 50 años volando, aviones grandes y aviones pequeños, ¿no? Sí. Y yo le digo que eso, un piloto, aunque no tenga una gran experiencia, eso, en cuanto hay un fallo que el piloto ve que es una cosa importante, lo comunica inmediatamente. Y aquí nadie ha comunicado nada. Y ya ve usted, tampoco estoy de acuerdo con las últimas versiones de lo que ha sucedido. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? No creo que ningún copiloto, y sobre todo siendo europeo y más siendo alemán, actúe como actuó este y como dicen que actuó. Claro, yo no tengo informes técnicos como los que han dado la versión, ¿no? Pero que un piloto, un copiloto, que sale el comandante afuera, que la puerta, le cierra la puerta y además no sé de qué manera, porque todas las puertas estas tienen una clave, que cuando los pilotos y todo el personal auxiliar de vuelo sabe la clave esa para entrar y salir de la cabina de mando, ¿no? Sí. Y que haya pasado esto y que a lo que iba, a un copiloto que para mí tanta categoría aeronáutica tiene un piloto como un copiloto. Sí. Los dos saben pilotar en las mismas condiciones. Lo que pasa es que uno tiene que ejercer de jefe pero bueno. Bueno, en este caso además el comandante era un hombre experimentado. En el caso del copiloto tenía 650 horas de vuelo, que por lo que tengo entendido no son muchas tampoco, bueno, ¿no? Efectivamente no son muchas, pero desde el momento en que le han soltado en ese prototipo de avión, soltar significa aprobar un examen de prototipo de manejo de ese avión, ¿no? En aviación se llama soltar. En cuanto a ese hombre le capacitaron para volar ese avión como copiloto, es que realmente sabe hacerlo. Bueno, pero, pues algo tuvo que fallar, señor de Justo. Algo tuvo que fallar, pues yo no estoy de acuerdo con la última versión, y es que el copiloto le cerró la puerta al otro y que intentó, y además se dice, es que se oía una respiración. Sí. Vamos a ver, si se oye una respiración puede ser de una persona que le ha dado un telele y que está medio asfixiado y que respira fuerte, porque es así, o que está amenazado. Sí, bueno, pues y que está nervioso. Sí. Pero, vamos a ver, un suicida no se lleva por delante a 150 personas y a un avión. Bueno, no es frecuente, pero yo estoy aquí con un psiquiatra que dice que... Vamos a ver, mire, un piloto y un copiloto, bueno, un piloto de líneas aéreas comerciales tiene todos los años un reconocimiento médico, y cuando pasa de los 40 años cada 6 meses, y ahí influye un psicólogo, un psiquiatra y por supuesto todos los demás para que esté en plenas condiciones. Y yo le digo que no me lo creo. Bueno. Hoy, muy temprano, la SER dijo que en ese vuelo se había detectado a una chica que llevaba grabado o tatuado en un brazo algo relacionado con el Islam, ¿no? Bueno, pero de verdad, es que no, está descartada esta posibilidad por parte de los investigadores. Pues está descartado, pero no me creo que haya tomado la determinación de suicidarse. Bueno, pues además, de todas maneras, de verdad, lo que están diciendo en estos momentos los investigadores, empezando por el fiscal de Marsella, a partir del análisis de la caja negra, indica lo que indica. Y efectivamente, probablemente tengamos que decir presunto suicida, pero lo que hay en estos momentos es lo que hay, nada más. Le agradecemos mucho su presencia en este programa, Leandro de Justo. Es una opinión personal mía, ¿eh? Gracias, pues de verdad que se lo agradecemos mucho. Pero vamos, yo no quiero ni culpar a nadie, ni ser más listo que nadie, ni mucho menos. Pero bueno, que un copiloto decida es extraño, es raro. Además, claro. en ese sitio, porque sabe que en ese sitio precisamente, porque si deja caer el avión
en una planicie, por ejemplo, a lo mejor el avión no se destruye, pero tal como quedó esto, es que buscaron el sitio a donde podía hacer más daño. Bueno, pues Leandro de Justo, de verdad, muchísimas gracias por atendernos. Un placer, venga, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, decíamos, exámenes que pasan los pilotos de aviación, exámenes en principio muy exhaustivos, aunque es cierto que en las últimas horas se ha dicho que también hay academias que instruyen a los aspirantes a piloto para que puedan pasar esas pruebas. Volvemos a hablar otra vez de estadísticas y de probabilidades. ¿Cuántos miles de pilotos habrán trabajando en estos momentos por el mundo? Bueno, pues hubo un problema con uno. Vamos a hacer una conexión con Marina Cabegato para que nos indique exactamente cuáles son, bueno, pues un poco los exámenes que tienen que superar los pilotos de aviación. Adelante, Marina. Un piloto comercial, para seguir teniendo vigente su certificado, tiene que pasar varios exámenes médicos y psicológicos que tiene que renovar cada 6 meses o un año. Las especificaciones de cada examen varían según la compañía aérea, pero suelen tratarse siempre del mismo tipo de prueba. El primero es un examen psicotécnico para testar sus capacidades cognitivas y emocionales, y que incluyen pruebas para comprobar su capacidad de liderazgo, en este caso del piloto, y también de reacción ante situaciones límites. Los pilotos tienen que aprobar este test para conseguir la licencia y normalmente también para entrar en cada una de las compañías. Obligatoria es también el chequeo médico. En este caso deben hacerlo cada año. Se trata de análisis de sangre, de orina, de ritmo cardíaco, etc. Las pruebas psicológicas periódicas también dependen de cada una de las compañías. En el caso de Air France, por ejemplo, hay que hacerlas cada año, pero en el caso de Lufthansa no. Si Andreas las hubiese tenido que hacer, en ella tendría que demostrar que está bien adaptado, por ejemplo, al jet lag o a las largas estancias lejos de su casa y de su familia. En cuanto al test obligatorio y también periódico, es el simulador de vuelos. Si un piloto suspende esta prueba, no podrá volar. Ahí se examina su actitud ante situaciones de vuelos normales, pero también ante situaciones de grande tensión. Esta, como decíamos, es la forma que tienen las compañías para garantizar que el piloto sigue siendo apto para desarrollar sus funciones. Pero, ¿cómo llega uno a ser piloto? Pues la forma más sencilla y directa es un curso de formación que dura 2 años y que cuesta más o menos 75.000 euros. Además, muchos pilotos pagan para poder tener horas de vuelo y así conseguir un puesto en una buena compañía aérea. En este caso, el copiloto tenía solo 630 horas de vuelo. Fernanda. Pues los controles que pasan los pilotos de aviación para poder operar en una aeronave. Es cierto, como apuntaba la propia Marina, que hay algún truco, pero en cualquier caso el comandante era un comandante con experiencia probada. Parece que era uno de los históricos de Lufthansa, que en un momento determinado decidió pasarse a esa compañía de bajo coste, que por cierto ya saben que va a desaparecer en los próximos meses. Y es cierto que el copiloto tenía solo 650 horas de vuelo, pero en principio no tendría por qué haber sucedido lo que finalmente sucedió. ¿Cómo fue el último minuto? Vamos a verlo. El vuelo comienza con una conversación muy tranquila entre Patrick, el comandante, y Andreas, el copiloto. Se escucha un ruido de asiento desplazándose hacia atrás y otro de la puerta que se abre y se cierra. Al cabo de unos minutos, unos ruidos indican que llaman a la puerta, primero suave, luego el comandante aporrea la puerta y dice: Andreas, abre la puerta. No hay respuesta del interior de la cabina, pero se escucha su respiración. Buscamos la interpretación de un experto comandante. Todo apunta. Disculpen, tenemos bastantes problemas técnicos esta noche que seguro que están detectando. Vamos a tratar de recuperar ese vídeo. ¿Me dicen que ya está el vídeo? Sí, ya podemos verlo, venga. El vuelo comienza con una conversación muy tranquila entre Patrick, el comandante, y Andreas, el copiloto. Se escucha un ruido de asiento desplazándose hacia atrás y otro de la puerta que se abre y se cierra. Al cabo de unos minutos, unos ruidos indican que llaman a la puerta, primero suave, luego el comandante aporrea la puerta y dice: Andreas, abre la puerta. No hay respuesta del interior de la cabina, pero se escucha su respiración. Buscamos la interpretación de un experto comandante. Todo apunta a que se bloqueó desde dentro para no poder entrar ni con el código secreto. La puerta está bloqueada normalmente. Yo pongo, me llama la azafata, hace la clave, pues oye, que quiero entrar. Mira, no hay nada raro, sí, desbloqueo. Ahí está claro que hay un intento deliberado de que no entre el otro piloto en la cabina. Ya no se escucha nada hasta poco antes del impacto. El avión ya va en descenso progresivo, 3.500 pies por minuto. La forma de descender es el estándar de descenso
como si fuesen un descenso normal. Para que eso continuado sin solución de continuidad, sin parar el avión en ningún sitio, está claro que así terminas en el suelo. Se estrella en los Alpes, todo queda grabado en esta cinta de la llamada caja negra. Bueno, pues esto es lo que ha pasado en el último minuto y, como decíamos, es excepcional, pero hay otros ejemplos de accidentes de aviación provocados directamente por el piloto. Es cierto que hay muchos más casos de pilotos que han resuelto situaciones muy complicadas, pero también queríamos detenernos en esos ejemplos excepcionales, insisto, en los que el piloto fue el responsable. Sí, hay varios casos, Fernanda. El último en el que un piloto se estrelló en un avión tuvo lugar en el año 2013 y se trataba de un vuelo de Mozambique Airlines que se cayó en Namibia. En la caja negra se pudo escuchar como el piloto se encerró en la cabina, ignoró las señales de alarma y no autorizó a su copiloto que regresara. En los registros se escuchaban las señales de alarma, los golpes en la puerta y las peticiones para entrar. En este vuelo murieron 27 pasajeros. El siguiente caso, y uno de los más conocidos, tuvo lugar en 1999. Se trataba de un avión de Egypt Air que unía el Cairo con Nueva York. Se estrelló en medio del Atlántico y las 217 personas que viajaban a bordo perdieron la vida. El accidente fue provocado por el copiloto del avión, Gamil El Batuti, y todo indica que la decisión la tomó por venganza. Este trabajador egipcio había acabado de ser reprendido por un ejecutivo de la compañía. Se le acusaba de acoso sexual y se le dijo que este sería su último vuelo. Este será el último vuelo también para usted, le contestó entonces el piloto. Y es que resulta que el ejecutivo que lo había reprendido también estaba en el avión. Gamil aprovechó un momento en el que su compañero de cabina fue al baño para encerrarse. En la caja negra se pudo escuchar sus últimas palabras: tomo mi decisión ahora. Pongo mi fe en manos de Dios, confío en Dios. La repitió esta frase en árabe 11 veces mientras desconectaba los motores. Aunque sí es cierto que la gran mayoría de los casos queda sin resolver. Por ejemplo, en el año 94, cuando un avión de Air Marruecos se estrelló justo después de despegar, murieron 44 personas y se le acusó al piloto, pero el sindicato no aceptó la tesis. Y también hay este otro caso que pasó en Silk Air en 1997. Todo apunta a un suicidio del piloto, pero las autoridades no pudieron confirmarlo oficialmente. Murieron 104 personas y realmente, mirando todos estos casos, al final lo que se concluye es que no se puede confirmar exactamente que se tratan de suicidios. Pues gracias, Marina. Tengo aquí todo indignado a Tuco, es verdad. Llevamos... Bueno, ay, por favor, qué noche llevamos hoy. No lo saben ustedes Preocupado. bien. No, digo que efectivamente llevamos desde que se produjo el accidente insistiendo en que el avión es el medio de transporte más seguro. Ayer, bueno, incluso nuestro compañero de tertulia, ingeniero, abastecedor o diseñador para Airbus, daba datos muy llamativos de que efectivamente la estadística que es el medio de transporte más seguro, pero bueno, suceden estas cosas, simplemente queríamos ponerlas de manifiesto. ¿Te parece bien? Sí, é un medio de transporte seguro e maravilloso, porque nos permite conocer o mundo. Somos a primeira xeración que podemos coñecer o mundo inteiro, Sí. Os nosos pais e os nosos avós non saían das aldeas. Eso es verdad. Eso Bueno, es verdad. eu coñezo medio mundo, Eso es verdad. A ver, Soy muy importante. Me dejáis que porque tengo a María Cedrón esperando y supongo que lleva un día muy complicado. María Cedrón, buenas noches. Buenas noches. Bueno, compañera de La Voz de Galicia, intrépida periodista, que está exactamente en dónde, María. Cuéntanos dónde estás. Pues mira, ahora estamos en Saints-les Alpes, que es un pueblo pequeñito, es un pueblo de unos 2000 habitantes más o menos, que está justo en donde empiezan los Alpes franceses, la cordillera de los Alpes, y está justo como a unos 10 kilómetros de la montaña en la que se estrelló el avión de Germanwings. Que es la localidad más próxima, digamos, al lugar del accidente, ¿no? La localidad más próxima es una aldeíta que se llama Le Vernet, que son 150 habitantes y que es una zona que es como un balcón a la ladera, y entonces desde ahí sí que se puede ver un poco la ladera enfrente. Ajá. Esa sería la más cercana al punto en el que sucedió todo. Supongo que está absolutamente alterada la actividad normal de esa zona, que es una zona tranquila en la que bueno, pasaba lo que pasaba hace un par de días, ¿no? Tomada por periodistas, familiares, etcétera. Supongo que no sé cómo están encontrando acomodo ahí. Mira, lo que está tomada sobre todo por periodistas, porque los familiares han venido hoy, han venido desde Marsella en 7 autobuses. Solo hay una familia que no hemos logrado ver, pero que al parecer ha venido por su cuenta,
pero a diferencia de lo que estamos acostumbrados en España, que sí que vemos a los familiares y tenemos contacto con todo lo que ocurre, el dispositivo articulado por las autoridades francesas es totalmente diferente. Y nos dicen los compañeros de la prensa francesa que es lo habitual. Lo habitual es aislar y proteger sobre todo a los familiares y la intimidad de esta gente, ¿no? De ahí el celo, no te puedes imaginar la cantidad de gendarmes que hay, o sea, haciendo cordones por todas partes para cortar cualquier acceso a estas personas. Entonces es muy complicado y muy diferente trabajar a como se trabaja en España. Pues coinciden, muy diferente en muchas cosas. Por una parte, ese saludable blindaje, digamos, de las familias para evitar que el morbo, por ejemplo, campe a sus anchas también, pero la eficacia con la que se está administrando y organizando la información. Hoy fue muy aplaudida, lo hemos comentado aquí esta noche, esa rueda de prensa del fiscal de Marsella. Las dos cosas, ¿no? La gestión de la crisis, tú que estás ahí en el corazón del problema, digamos, está siendo ejemplar, dirías tú. Pues para mí, desde luego que sí, porque además saben dosificar muy bien la información. Esta mañana hubo la rueda de prensa del fiscal de Marsella en la que dio todos los detalles, bueno, los detalles que se habían adelantado, tanto el New York Times como Le Monde, que habían dado la exclusiva del contenido de la grabación de la primera caja negra. Y luego por la tarde también las autoridades francesas difundieron un vídeo con imágenes del trabajo que se está haciendo a pie de campo, porque lo que están haciendo es hacer la primera prueba de ADN ya en la montaña, para ya bajar con los restos más o menos identificados y clasificados, para que no haya error. Y eso les está suponiendo un esfuerzo adicional por dos razones. La primera razón es que los forenses no tienen experiencia en alta montaña, es una zona muy, muy complicada. Cada forense va custodiado o sujeto con un alpinista especializado de la Brigada de Rescate de Alta Montaña, atados con cuerdas, con trampones, porque hay hielo, es una zona empinada, y hay una cadena de helicópteros que va recogiendo las pruebas que van analizando. Ayer, ya dividieron la zona en cuadrantes. Cada resto que recogen lo van marcando con una banderita roja y van guardando todo eso y bajándolo en estos helicópteros y tal. En un principio, hoy hizo un día especialmente bueno y comentaba el jefe del equipo de rescate, me comentaba por la mañana que iban a aprovechar hoy para calcular cuánto tiempo les podría llevar terminar la recogida de pruebas. Pero en cualquier caso se supone que va a tardar esto, que se va a prolongar, ¿no? Pues comentaba uno de los forenses que está trabajando arriba que por lo menos 2 meses pueden tardar en recogerlo. Increíble. Depende un poco del tiempo que haya, pero que lo que veían allí es que está todo totalmente fulminado. O sea... Desde Galicia, bueno, pues hay algunas similitudes con algo que sucedía terrible aquí hace año y medio. Está hablando del accidente del Albia en Angrois, y hemos visto ahí escenas que también nos ha recordado de alguna manera eso que se ha denominado espíritu de Angrois. La gente de la zona, bueno, pues volcándose con las familias y con los periodistas, con la gente que se está acercando hasta allí, abriendo sus casas. Yo no sé si tú has percibido algo parecido, tú que también estuviste haciendo muchas cosas aquellos días terribles aquí en Galicia, si ves similitudes en los dos accidentes, en los dos siniestros. La verdad es que la gente de aquí, lo que es igual en una y otra parte es la espontaneidad de la gente a la hora de ayudar, ¿no? Aquí la gente espontáneamente vas por la calle y te dicen, ¿tienes dónde dormir? Yo tengo una habitación en casa, y te lo dicen, nos lo dicen a nosotros, a los periodistas, que no tendrían por qué hacerlo, ¿no? La gente ha abierto las puertas, te da de beber, te deja enganchar la batería del teléfono. El primer día estaban totalmente desbordados, se acabaron los bocadillos, se acabó el pan, se acabó todo, y ellos se ofrecen para ayudar, dan muestras de solidaridad, se han ofrecido a acoger en sus casas a las familias que quieran venir y quieran quedarse, y en eso sí que se parecen a los vecinos de Angrois. Y de hecho la gente del pueblo, que es experta en montaña, también fueron los primeros que se ofrecieron para colaborar y decir por dónde había sido el accidente. Por dónde acceder. Bueno, María, pues de verdad vamos a leer con muchísimo interés todo lo que escribas mañana, y esas fotografías de Mejuto, que seguro que bueno, nos aportarán muchas cosas
cosas en relación con lo que está pasando ahí en los Alpes. De verdad, muchísimas gracias por atendernos y un beso muy fuerte. Un beso, gracias. Venga, buenas noches. Bueno, muchas cosas interesantes las que cuenta María, ¿no? De cómo se está gestionando un poco todo, ¿no? O sea, que esa doble cosa, por una parte, facilitar la información, pero por otra parte también tener muy claro que las víctimas, los familiares de los muertos, tienen que estar protegidos y con la intimidad bien blindada, ¿no? Sí, a verdade é que a mí me recordaba inevitablemente o relato que facía dos forenses, etc. Trouxome a memoria, non por nada, pero supoño que non me va a ser só a min, o famoso Jack 42 e como se xestionou aquel asunto. Claro. Veume de pronto, non foi mencionado todavía, pero a verdade é que non está hoxe o noso amigo Barreiro, que sempre dice que aquí todo o mundo dice que aquí sempre todo moito peor. Non é verdade, pero é certo que podemos, que sí que digamos, ver como as cousas se poden facer de outra forma. Non acceder aos familiares, eu falaba antes de non convertilos en víctimas ales tamén, non? Pois eu creo que é unha garantía, sin duda, de non convertilos en víctimas. Por certo, hoxe se falaba dunha cuestión que me parece importante, que tampouco saliu, e escoitei a un piloto vindo hacia aquí, e é que, bueno, últimamente se incrementou enormemente a aviación comercial, hai moitísimas máis compañías, tamén estes días se dice que hai a mesma seguridade en todas as compañías, hoxe vemos que as normas son diferentes, Norwegian Airlines obliga xa que haxa 2 pilotos sempre na cabina, en fin. Pero quer decir que o piloto falaba de que se están, digamos, abrindo camiño a opcións que antes non existían. A norma europea permite pilotar con 190 horas avións comerciais de pasaxeiros e a norma norteamericana con 1.500. Este piloto tiña 600. É un dato, non significa nada máis que é un dato que me parece importante. Sí, los pilotos, el colegio de pilotos, que hoy supongo que no está pasando un buen rato, bueno, pues ha lanzado un mensaje de tranquilidad en relación con este asunto y ha recordado el compromiso de los pilotos con la seguridad de las operaciones aéreas y de los pasajeros como máxima prioridad en su ejercicio profesional. Y dicen una cosa muy interesante, que es que si se confirman definitivamente los datos revelados hasta ahora, este trágico suceso demostraría que es necesario reforzar aún más todas las barreras de seguridad desde la formación inicial de los pilotos, el acceso a la profesión y el ejercicio y entrenamiento durante su carrera. Es verdad que estamos conociendo probablemente detalles que no sabríamos en circunstancias distintas, incluso esa diferencia entre la legislación de seguridad europea y la estadounidense que te comentábamos antes. Como decíamos, en Estados Unidos los aviones ya en las cabinas no se puede quedar un solo piloto. ¿Ibas a decir algo? No, eu creo que efectivamente parece que a xestión está sendo boa deste suceso. Eu, ainda que respeto profundamente o testimonio deste cidadán galego de Lugo, que decía que eso non lle vai aliviar a súa dor, e efectivamente pois pode ser así, pero eu sí que creo que eso é positivo, que unha vez que ocurre o suceso, por lo menos que a xestión sea boa, que haxa transparencia total, que as noticias que se vayan dando sean fiables. Eu creo que aquí hai un dato que aínda non se comentou e que a mí me parece relevante, que saíra a dar esa información o fiscal, que quen ten a información e quen ten todos os datos, e que non lle pasara, como seguramente pasaría en Galicia ou no Estado español, o político de turno, e que o político de turno soltara esa información xa, digamos, ca interpretación del incluso do barniz político, non? Eu creo que iso é bastante relevante. E despois tamén non quería pasar por alto unhas declaracións do piloto, do señor de Justo, que escoitamos, que me parecen absolutamente penosas, non? E que demostran os prexuicios que temos a respecto de outros cidadáns de outros territorios, non? Sin comentarios. Decir que isto lle parece imposible porque o copiloto era alemán... Bueno, sin comentarios. Yo creo que no merece ya que nos detengamos un poco más. Te voy a escuchar enseguida, Tuco, pero como decía antes Carlos, no, pero déjame un momentito. 30 segundos. Vale, seguro que son alguno más. Pero bueno, vamos a discutir por los segundos. Decía Carlos antes que un poco, bueno, pues la hoja de ruta de los acontecimientos, el ritmo de la información, en parte ha venido marcada por esa exclusiva mundial del New York Times, que es el periódico, el rotativo, que adelanta qué pudo haber sucedido en esa cabina en función del análisis de la caja negra. Decía que efectivamente se va a abrir una investigación para ver quién le filtró al New York Times esa información. En cualquier caso, estaba haciendo periodismo del bueno. Marina Cabegato, ¿qué ha contado el New York Times? Pues Fernanda, la noticia, como decíamos, se produjo aquí en Europa,
pero quien consiguió la exclusiva fue el New York Times. Sobre las 2 de la madrugada, hora española, el periódico publicaba su versión online, la respuesta a muchas de las preguntas que ayer todavía estaban en el aire y que a lo largo del día de hoy se fueron confirmando por fuentes oficiales. El titular era el siguiente: el piloto de Germanwings quedó encerrado fuera de la cabina antes del accidente de los Alpes. El titular ya lo decía todo: el que quedó dentro había sido el copiloto y había sido él quien había estrellado el avión. La filtración les llegó a través de un militar francés, quien escuchó las grabaciones de la caja negra, y según esta fuente, antes que el piloto saliera de la cabina se escuchó una conversación en un tono de voz normal entre piloto y copiloto, un tono de voz normal pero más bien tirando a suave, dice este militar francés. Luego, sigue describiendo el militar, se escuchaba como el piloto intenta volver a entrar en la cabina pero ya no puede. Primero, dice, se le escucha al fondo a alguien llamando a la puerta y a nadie contesta, y poco después los golpes en la puerta van siendo cada vez más fuertes. Se sigue sin escuchar ninguna respuesta. Esta era la exclusiva del New York Times. Aquí en España nos despertábamos con este bombazo informativo que primero fue confirmado por los familiares de las víctimas y luego por el fiscal. El SEPLA, como decíais, ya ha condenado la filtración del New York Times, y el fiscal ha anunciado que lo va a investigar. Fernanda. Exclusiva. Ahora sí, Tuco Cerviño. Muy brevemente, só quería decir, eu non son nada autoflagelante. Eu creo que España é un Estado desenvolvido, non é un Estado fallido, como dixo nunha ocasión Ana Colau nas Cortes, unha absoluta tontería, pero o que vemos en Francia realmente mostra, e ademais entra polos ollos, un Estado forte, un Estado potente, con moi pouco privatizado, 100 forenses de golpe ali, eso é unha cousa espectacular. E, bueno, quero chamar a atención sobre a importancia do Estado justamente nestas ocasións. Bueno, vamos a seguir avanzando. Se va a preparar mi compañero Pablo Carballo para hablar de las consecuencias que han tenido los accidentes en algunas compañías, Carlos, porque en estos momentos supongo que Airbus ha respirado, no ha sido un fallo técnico que podía ser un problema para Airbus, ha respirado en este sentido, teniendo en cuenta además la competencia brutal en la que vive instalado con Boeing, pero hay otras compañías que no superaron accidentes, y estoy pensando en el Concorde, por ejemplo. O sea, que este tipo de incidentes tiene repercusiones económicas también y provoca, bueno, pues Spanair también, que ya estaba en una mala situación, el accidente acabó por finiquitar definitivamente la compañía, ¿no? Sin duda. Me decía ayer un piloto que es difícil que una compañía supere un accidente con tantas víctimas. Me ponía el ejemplo de Spanair, pero muchos otros. Porque la imagen de la fiabilidad que da a un usuario en una compañía aérea se viene abajo, Me apuntaban también que una de las cuestiones que estaba dañando la imagen de las compañías de bajo coste era precisamente la actitud de los pilotos de las líneas tradicionales y de bandera respecto a las condiciones que se transmitían en las de bajo coste. El Lufthansa hace poco viene de una huelga propiciada por los pilotos que querían, digamos, igualarle el convenio laboral con los de Germanwings. De aquella viene, con las pérdidas que estaba teniendo Germanwings, que parece que se ponen ahora encima de la mesa, la decisión de acabar con Germanwings y fundar ahora Eurowings, con otro convenio intermedio entre el que tenían y el que hay. Pero lo mismo ha pasado en Iberia, con Iberia Express y en otras compañías. Que he dicho otra cosa, ayer cuando elaboraba el ranking mundial de compañías más seguras, ahí está EasyJet y Ryanair por encima de Alitalia, Air France, Lufthansa no, que estaba por encima, pero sí Iberia. Que es un detalle, y me decían desde Estados Unidos que no ven en ninguna de las monitorizaciones que hacen de 250 aerolíneas de todo el mundo ninguna diferencia en cuestiones de seguridad de las de bajo coste respecto a otras. Tenían mucha menos puntuación en cuanto a comodidad, en cuanto a accesibilidad de maletas y demás, bueno, pero en seguridad nada. El volar ha cambiado. Ayer hicimos un gran reportaje, hicieron mis compañeros contando cómo se volaba en los años 60, 70, lo apuntabas tú, era, vamos, coger un avión era una cosa de lujo asiático. Yo no sé si recordáis la primera vez que volasteis, porque ahora los niños vuelan desde el principio, pero antes era como una especie de viaje iniciático, ¿no? Hacia, no sé. Recordo olor. Con 18 anos a ver, ti eres o vello da mesa, entón podes saber, esplállate. Onde foi? A Italia.
a Italia. Sí, sí, ao acabar primeiro en medicina, pero unha cousa excepcional. Bueno, pues estábamos hablando de esto, efectivamente, volar ha cambiado mucho, cómo eran los aviones, la atención, la comida, en fin. Ayer yo creo que quedó un reportaje muy evidente. Es cierto que lo que ha conseguido el sistema es popularizar, ha pasado con otras cosas, por ejemplo con la ropa, hoy puede viajar todo el mundo, digo, con la popularización de la ropa también. Decía... puede viajar todo el mundo vestido. No espido. Decía, muchas compañías tocadas por accidentes bueno, pues tan graves como el que ayer tenía, antes de ayer tenía lugar en los Alpes. Llevo toda la noche diciendo ayer, creo. Bueno, Lufthansa es una grandísima compañía de bandera alemana, pero vamos a hacer un repaso por esos problemas que han tenido otras empresas después de haber tenido, bueno, pues de haber sufrido tragedias como la de estas horas. Pablo. Sí, por la propia Lufthansa, porque, bueno, es una compañía todopoderosa, vamos a ver cómo evoluciona tras el siniestro, pero lo cierto es que ya estaba con cierta problemática interna, cierto revuelo interno, acumuladas varias huelgas en las últimas fechas. De hecho, para Semana Santa tenía convocada una nueva y era la número 13 en menos de un año de sus pilotos. La última el pasado domingo, solamente 2 días antes del accidente, afectó a 240.000 pasajeros. Los 5.400 pilotos reclaman cuestiones laborales y económicas, sobre todo cuestión de jubilaciones anticipadas. Y en materia económica hablamos también en este aspecto de la bolsa, porque desde el accidente del pasado martes los valores en bolsa de Lufthansa no han dejado de caer, un 1,5% el primer día, el martes, un 1,4% ayer, y hoy ha llegado a caer incluso por encima del 3,5%. Pero esa comparecencia del fiscal de Marsella a mediodía, fíjense en el gráfico, ha hecho repuntar y mejorar sus resultados hasta dejarlo en una pérdida del 2,88%. Por cierto, ha arrastrado a todas las aerolíneas, a todas las compañías. IAG, la propietaria de Iberia, ha caído un 3,22%, ha liderado las caídas en el IBEX 35. También han caído EasyJet, Ryanair, Air France o, por ejemplo, la compañía de Air Italia. Y la curiosidad en esto es que Airbus, que es la propietaria del avión, ha subido un 2% en bolsa en el día de hoy. Por cierto, que el siniestro va a provocar el cierre ya de Germanwings, de la compañía de bajo coste de la que estamos hablando el próximo otoño. Ya su situación económica era más que débil, había acumulado pérdidas desde su integración en Lufthansa hace ahora 3 años. Pérdidas de la que vamos a ver enseguida en 3 ejercicios consecutivos, que va a provocar que la compañía deje de operar, como decimos, el próximo otoño. 167 millones de euros en 2012, 90 en 2013 y 74 millones de euros de pérdidas el pasado año. Por cierto, lo que apuntaban ahora en la mesa, ya los expertos, todos los expertos apuntan a que será imposible que supere esa situación de quiebra. Ha tenido ya que alquilar vuelos a otras compañías, hasta 40, por la negativa de sus pilotos y de sus tripulaciones a volar estos días, ¿no? De las repercusiones que pueda tener todo esto sobre Lufthansa y sobre esa compañía de bajo coste, que efectivamente ya ayer anunciaban que desaparecerá. No parece probable que pueda superar algo tan grave como lo de estos días, teniendo en cuenta además que, como acabas de explicar, partía ya de una situación económica complicada. Pero hay precedentes. El caso de Spanair, por ejemplo. Hablabais de Spanair, que es el que tenemos más cercano. Hay un punto de inflexión. Luego vamos a repasar la línea económica de Spanair y va a quedar muy claro que esa fecha, ese 20 de agosto del año 2008, ese vuelo 5022 que unía Madrid y Gran Canaria, que se estrella al poco de despegar del aeropuerto de Madrid-Barajas, supone un giro absoluto en sus cuentas económicas. Curiosamente, había ganado en 2006, los resultados económicos habían sido buenos, en 2007 ya había notado la crisis la compañía Spanair, pero en 2008, como luego vemos, empieza una caída impresionante. Entonces vamos a recordar la última conversación entre el comandante y el copiloto. Así acabó Spanair. Es para enfriar la sonda. ¿Has cambiado el relé? No, lo han quitado. ¿Cómo van a temperar? ¿Te habéis puesto hielo al final? ¿Habéis enchufado hielo ahí? Por el puta madre. ¿Ha bajado mucho? Joder, el tirón. A ver, el problema sí que el sensor no me va a subir. Es un parche lo que me ha hecho. En mi incidente voy a tener 3 incidentes en una semana. 3 vueltas a parque. La madera, tío. Nosotros vamos a pedirnos a volar juntos. Porque cada vez que volvamos contigo hemos hecho algo. Oye, motor.
Bueno, estremece todavía escucharlo. Como decíamos, en 2006 la compañía había tenido beneficios. En 2007 la situación del mercado y la competencia en España le había llevado ya a pérdidas, pero vean la caída brutal que se produce a partir de ese año 2008. Beneficios de 25 millones de euros en 2006, en 2007 31 millones de pérdidas y en 2008 el siniestro provoca unas pérdidas de 455 millones de euros. Se dispararía, llegarían a reducirlas a los años siguientes, pero sería imposible revitalizar esa empresa que el 27 de enero del 2012 anunciaba en un comunicado el cese de sus operaciones. La deuda era entonces de 350 millones de euros y dejaba 2.600 trabajadores. Bueno, pues ese terrible accidente que supuso también un antes y un después en la marcha de la compañía. Si hay una consecuencia evidentísima relacionada con un accidente es el del Concorde, ese pájaro que volaba, cruzaba el Atlántico a velocidad supersónica y que sufrió un accidente definitivo en el año 2000. Sí, era el sinónimo de lujo, además, ¿no? Unía París y Londres con Nueva York, lo hacía en menos de 3 horas, a más de 2.000 kilómetros por hora, desde 1969, que había sido el primer vuelo. Y hay una fecha clave, lo acaba de apuntar Fernanda, es ese fatídico accidente del 25 de julio, curiosamente coincide ahí la fecha con la Belalvia, 24-25 de julio del año 2000, en el Roissy Charles de Gaulle, en el aeropuerto. Eso lo cambia todo. Uno de los 7 ejemplares que tenía Air France despegaba cuando uno de sus motores en llamas, como están viendo, después de que una de las ruedas estallase al tropezar con una lámina afilada de titanio que estaba tirada en la pista porque se había caído de otro avión. Murieron sus 109 ocupantes, casi todos eran turistas alemanes que viajaban a Nueva York y también 4 personas que ocupaban el hotel sobre el que se estrelló. Era un símbolo de la jet set, el Concorde, como apuntábamos. El 80% de sus ocupantes eran grandes empresarios, gente de finanzas, gente de dinero, pero ese es el punto de inflexión que provoca su caída. Ese accidente del año 2000, a partir de ahí deja de volar durante 15 meses y su alto coste costaba 8.726 euros el vuelo, ir entre París y Nueva York. Tras ese accidente, como digo, 15 meses de suspensión de vuelos y justo coincide el retorno con los atentados del 11S en Estados Unidos. Su ocupación media, que rondaba el 50% antes del accidente, cae por debajo del 20%. Sobre todo los clientes norteamericanos se acaban borrando del Concorde. Unido a los elevados costes de mantenimiento, provoca, Fernanda, que el 30 de mayo del 2003 volase por última vez de forma simbólica ese Concorde. Pues de verdad, Pablo, estupendo repaso. 8.000 euros el billete del Concorde, ¿qué os parece? Que hay que ser rico, claro. 3 horas París-Nueva York. Es un símbolo también de ingeniería y de lo que fue la ingeniería europea, ¿no? Frente a la alemana. Sí, bueno, porque en esto efectivamente hay mucha pelea comercial también. Ayer lo apuntábamos, la pelea entre Airbus y Boeing, Estados Unidos-Europa, ¿no? También en esto de la construcción de Nueva York a París, creo que de Nueva York a París, o al revés, no me acuerdo muy bien, tenía que ver cómo estaba el asunto de los usos horarios, podías almorzar en Nueva York y luego volver a almorzar, ahora almorzar en París. Claro. Bueno, queríamos casi poner el punto y final a este asunto del accidente y a todo lo que tiene que ver con lo que ha sucedido en los Alpes, tratando de mirar un poco más allá. Lo comentábamos desde el principio, hoy y en las últimas horas está todo el mundo pendiente de las víctimas, tratando de acompañarlas, ofreciendo todo tipo de facilidades para su recuperación, para la recuperación también de los restos, pero a medida que pasan las semanas hay muchas víctimas de siniestros similares a este que aseguran que ese acompañamiento se esfuma y desaparece. Nuestra compañera Mila Méndez ha hecho un magnífico trabajo recuperando la sensación que hoy tienen víctimas de grandes tragedias como la de Spanair, pero también como la de Albia. Al principio todos son abrazos y buenas intenciones. Cumplirá su promesa el presidente de Lufthansa y Rajoy. Vamos a estar a la altura de las circunstancias. La experiencia de las víctimas de otros accidentes dice que una vez que la noticia pasa, todo cambia. A la hora de la verdad nos han dejado solos.
tirados como una colilla. Esta vecina de Monforte fue una de las 18 supervivientes del accidente de Spanair. Su hija, sin embargo, murió. 7 años después del siniestro que le costó la vida a 154 personas, el juicio se ha suspendido. Se señaló como únicos culpables a los pilotos muertos. La aerolínea ya no existe y Mapfre quiere aplicarles el mismo baremo de un accidente de tráfico ordinario. Ni un duro. Es que yo a fecha de hoy no he cobrado todavía ni un duro. Aquí todos los responsables del accidente se han ido de rositas. Yo sobreviví porque pude llamar yo a los rescatadores cuando los vi y decir como médico el diagnóstico que tenía. La gente se murió como perros en el accidente, en el suelo de Barajas. La vía penal no se la han cerrado, salvo que Estrasburgo no la admite. Yo lo que quiero es ver a los responsables de la muerte de mi hija, a alguien o en la cárcel o al menos pidiendo públicamente disculpas. A Abelardo e Irene todavía se les encoge el corazón cuando escuchan estas palabras. Es nuestro deber por las víctimas y tienen mi compromiso de que no descansaré hasta conocer la verdad. A principios de este año el juez apercibió a Renfe empresa pública por desobediencia al no entregarle la documentación que llevaba meses reclamándole. Abandonado no. Yo me siento ninguneado. Su hijo David tenía 27 años. Murió en la curva de Angrois. No van a hacer nada porque no les interesa. Vamos a ver, 20 meses es los peores días que estoy pasando. Han pasado 20 meses del accidente del Albia. El juicio se sigue postergando. 0 responsabilidades políticas y 0 comisiones de investigación parlamentarias. El entonces secretario de Infraestructuras, Rafael Catalá, ha ascendido a ministro. Esta gente salir en la foto contentos y felices, ya está. De vez en cuando decir 2 tonterías y se acabó. No se puso en el Ministerio de Fomento ni nadie se puso en contacto con nosotros. Son palabras que dicen en el momento, son las mismas que nos dijeron a nosotros. Estamos en los 20 meses de la tragedia del Albia de Santiago, en donde iba mi hijo. Ahora que él no está, estamos haciendo lo posible para que se haga justicia. Abogados, psicólogos, rehabilitación, todos se lo costean ellos. Los seguros les dan la espalda, también los gobiernos. Las víctimas estamos completamente abandonadas. Ni nos han admitido una comisión de investigación, ni nada. No firméis nada, no dejéis que ningún abogado se os acerque. No permitáis que los políticos se hagan la foto con vosotros. La autora de esta carta es la hermana de uno de los fallecidos en el accidente del Jack 42. Ellos suscriben el consejo y todos les dan su apoyo a las víctimas de esta otra tragedia. Estaba leyendo ahora mismo unas declaraciones que Ana Pastor ha hecho esta misma tarde y que son prácticamente idénticas. Esas que escuchábamos en esa pieza de Mila Méndez. Hoy ha dicho la ministra de Fomento: no podemos remediar el dolor y la tragedia, pero desde luego el acompañamiento y el apoyo va a ser permanente y para siempre. Esto ha dicho en las últimas horas y digo que es parecidísimo a lo que se dijo después de la tragedia del Albia. Que a realidade, claro, demostra que non son máis que boas palabras que despois efectivamente quedan en nada, non? Desgraciadamente, no Estado español xa temos moitos casos nos últimos anos, o do Albia, o do Metro de Valencia, o de Spanair, o do Jack, donde hai moi boas palabras, moi boas intencións, pero vemos que co paso do tempo o testimonio das vítimas é sempre o mesmo: desatención, problemas con seguros, problemas ca administración e unha desatención total, non? Por lo tanto, eu creo que eso sí que é importante e ademais é algo humano, xa máis alá das responsabilidades que cada un poida ter. O único que se pode facer cas vítimas e máis ben cos familiares é esa atención e resolver esas cuestións administrativas o antes posibles, porque o outro é alongar a dor aínda moito máis. Gonzalo, ti entendes que as vítimas non comprendan, por exemplo, que o Parlamento galego se negue sistemáticamente a constituir esa comisión de investigación en torno ao accidente do Albia? Sí, hombre, yo de las víctimas, por supuesto que lo entiendo perfectamente. ¿Pero por qué esa negativa a esa comisión? Bueno, desde el Parlamento de Galicia lo que entendemos es que hay una investigación judicial que está en marcha, que hay una investigación administrativa por parte de Renfe y que luego la administración, la competencia política no reside en el Parlamento gallego, sino en el Parlamento nacional, y es ahí como diputado donde gallego tienen que haces renuncias a eso, renuncias. Pero o pacto do Obradoiro, por exemplo, porque está Feijóo co ministro de Fomento se non reside no Parlamento galego e no presidente da Xunta ningún tipo de responsabilidade? Non entendo o que me estás dicindo, claro, pero... E no pacto do Obradoiro, cando se falaba do AVE, de firmar prazos e tal, sale Feijóo e sale o ministro de Fomento. Se Feijóo non ten ninguna competencia, para que está aí?
Ou é que só ten competencias cando se trata de ser unha foto para cuestións en teoría positivas e cando hai un accidente... Perdona, no es así. La inversión la está haciendo el Estado. La inversión la está haciendo el Estado, igual que la investigación la está haciendo las autoridades judiciales. Es decir, no niegues una cosa con la otra. No niegues una cosa con la otra. ¿Tú estás satisfecho? Vale, te pregunto entonces. Tú dices que en todo caso sería el Congreso de los Diputados. ¿Tú estás satisfecho con el nivel de la investigación que se ha realizado desde el Congreso? Sí, yo no estoy... ¿Sí? Es que, no, a ver, aquí podemos discrepar de muchísimas cosas. Ahora, las competencias las tiene el ámbito nacional, está en el ámbito estatal, es el Congreso el que tiene que proceder a esa investigación y es el que la está haciendo. El ámbito judicial es el que tiene que iniciarse en las competencias penales. No nosotros, no es el bloque nacionalista, no es Alternativa Galega de Esquerda, no es el Partido Popular de Galicia el que tiene que investigar eso. Ni son ingenieros, ni son jueces. Ni son ingenieros ni jueces. As responsabilidades políticas corresponden aos parlamentos. As responsabilidades penais á xusticia. Eu que prefiro dar unha volta neste asunto, porque a túa compañeira que está ali dice, e a mí me recorda moito o que nos conta John Berger, que supoño que moitos teredes leídos sobre como son os campesiños franceses, e polo que vexo siguen sendo igual que os d'Angrois. O sea, non se plantexan de quen é a responsabilidade de meter na casa a alguén ou de botar unha man. Eu, sinceramente, os discursos de quen é a responsabilidade desde un punto de vista político... No es así, no es verdad. Perdona, no es verdad. Tú opino que quieres, eu opino o que me dá gana. Estáis mezclando ámbitos e estáis mezclando outra cosa. E permíteme acabar de falar, que non te estou atacando. O único que estou dicindo é que estás dicindo, e eu interpreto, e creo que é legítimo facelo, que non é responsabilidade dos políticos que están no Parlamento Galego, e eu entendo que non é así. Eu entendo que é responsabilidade, que o asunto non está ben analizado, que as víctimas piden o que están pedindo, que lle den algunha resposta e algunha disculpa, nada máis. É que, Carlos, estamos, o sea, nas páxinas da Voz temos lido cousas moi importantes do accidente do Albia, informes de peritos que, bueno, dicen lo que dicen, parte de la investigación judicial también ha llegado a conclusiones bastante llamativas. A mí me resulta llamativo, no sé cómo lo ves tú, que se haga esa dejación por parte de del Parlamento gallego. Es que, vamos a ver, desde un punto de vista judicial se dilucida si se ha contravenido alguna ley, alguna norma, si se ha cometido algún delito. Desde el punto de vista político, lo que debe hacerse es ver si las normas que existen son las que tiene que haber, si hay alguna responsabilidad política a la hora de determinar controles en este tipo de situaciones y evitar accidentes, y luego también si ha habido accidentes, pues como el caso del Ya 42, si se ha actuado correctamente o se ha mezclado cadáveres para salir del paso y que la crisis política fuera lo menor posible. Claro, yo creo que sí, que los parlamentos tienen que debatir todo ese tipo de cosas. Lo que sí deben debatirlas es independientemente del color del responsable del gobierno. Y para eso no puede ser que un partido la rechace porque está en el gobierno y la pida porque está en la oposición. No, pero aquí curiosamente das unha situación curiosa que casi nunca se dera, ou é a primeira vez que se dá. Aquí rechaza o partido que está no goberno e o partido que está na oposición porque naquel momento estaba no goberno. E estes son os famosos pactos de Estado que se fan entre o Partido Popular e o Partido Socialista entre bastidores. Pois nese partido que estaba antes no goberno que agora está na oposición, está Tuco Cerviño. Eu non creo que haxa pactos de Estado. Ese tipo de pactos. É unha casualidade, bastante casual. Non o creo. Hainos na loita contra o yihadismo ou na loita contra ETA. En isto tamén. Vos non o creo. O que hai unha concurrencia de intereses. Eso es un pouco cínico por tu parte, lo que acabas de decir. Unha concurrencia, perdón, unha concurrencia de intereses negativa. Non me ataquedes antes de falar. Deixademe falar. Coño. Claro, non presupoñades que vou defender o Partido Socialista porque non o vou facer. Vale, entonces. Claro. Por favor, Fernanda, xa sabes que eu aquí son un freelance, que aquí non me manda a dirección do Partido Socialista a que non pertenezo. Desde aí xa algúns anos, Vale, entonces quero decir, primeira cuestión, Parlamento Galego. Eu entendo que non haxe unha comisión no Parlamento Galego. O Parlamento Galego non ten competencia sobre esa cuestión. E, polo tanto, ti podes chamar o director xeral de Renfa que ven aquí e che di que non ven. E non podes obligalo. Nas Cortes, sí. O problema cal é? O problema é que non se fixo unha comisión nas Cortes, fixo unha subcomisión que non funcionou. E non funcionou por qué? Porque hai intereses probablemente que tapar
do Partido Popular e do Partido Socialista. Isto que pensaba decir desde o primeiro momento. Por favor, non me interpretedes, coño, que me enfada. Bueno, de verdad, tranquilo. Nada, me enfada. Non te enfades, é que empezaches mal. Non mal, porque non é un pacto de Estado. Un pacto de Estado, perdona, Lorenzo, un pacto de Estado é outra, un pacto de Estado tamén. Un pacto de Estado é outra cousa. Bueno, claro, sí. A ver, imos rematando con este asunto. Pasa que estáis empeñados en que o Partido Socialista e o Partido Popular estamos empeñados algúns de parte con intereses electorais fan pactos para que a xente vote este en contra do bipartidismo, vote a Podemos, a las mareas esas que de Ourense tedes un Cristo de demonios, etcétera. Vamos a ver, Tuco, vamos a ver, que senón tamén me enfado eu. Claro. Enfada. Está máis que demostrado que hai pactos de Estado. Non é verdade. En contra dos intereses da xente. Contra ETA e contra o yihadismo. Ya o pacto para reformar a Constitución en 2 tardes, que as Cortes xa... Tamén. Ese que era un pacto de intereses de Estado... Tamén. Ese é un pacto de intereses de España. Discutible, si queres, técnicamente, pero é un pacto en función... As consecuencias estamos las vendo. Bueno, non che discuto eso, pero é un pacto feito polo interés de España. Outra cousa é que sea acertado. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Pero non imos pactar. A ver, tú, como... Agua e aceite. Non imos pactar co Partido Popular. Vamos a hacer una cosa, tú. Por moito que nos empeñemos en decirlo. A ver, un momento. Vamos a hacer una última pausa de publicidad. No, por favor, dejadme un momento. Qué noche más rara. Por favor, ¿me dejas? Genial. Vale, vamos a hacer una última pausa de publicidad. Vamos a despedir a Ernesto Ferrer. Muchísimas gracias por acompañarnos y darnos claves sobre lo que pudo pasar por la cabeza de ese copiloto que estaba en ese momento al mando de la aeronave. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos una noche más. Decía, vamos a hacer una pausa de publicidad. Os veo muy agitados. Quizás necesitáis el agitamiento para el siguiente asunto que queríamos abordar, porque hoy ha sido un día muy intenso también aquí en Galicia. Desde el punto de vista judicial, ayer comentábamos esa desimputación de Paula Prado, no exactamente así porque no llegó a estar imputado, pero el Tribunal Superior de Justicia de Galicia determinó que Paula Prado, la ex portavoz del Partido Popular, diputada en estos momentos de la formación conservadora, no había cometido ningún delito, así que quedó exonerada de toda culpa. Bueno, hoy el notición judicial tiene que ver con esos concejales del Ayuntamiento de Santiago, ex concejales del Ayuntamiento, condenados por prevaricación en primera instancia y que hoy han sido también exonerados por la Audiencia Provincial. Enseguida lo comentamos.